Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Este programa sale al aire gracias a la cortesía de Cortinas Basilio, la Casa Azul, su espacio de ideas en Totana. Nuestra invitada de esta tarde es la señora Lali Moreno. Buenas tardes, Lali, bienvenida. Hola, buenas tardes, Manuel. Un placer tenerte aquí. Hacía tiempo largo que no conversábamos. Sí, cuando quieras. Vienes como concejala de Educación, Cultura, Igualdad, Familia y Defensa de los Derechos Colectivos del colectivo LGTBI, ¿no? Te pregunto, tantas responsabilidades por una sola concejalía, no podemos correr el riesgo de que el que mucha abarca poco apriete, que puedas mal atenderlas todas por tener tanta responsabilidad. Bueno, yo creo que por suerte en el Ayuntamiento de Totana hay muy buenos trabajadores, muy buena gente, muy buenos técnicos, muy preparados, tanto dentro. Bueno, yo por suerte he tenido muchísima suerte con todas las técnicas, porque casi todas son chicas que trabajan en mis concejalías y evidentemente el tema de la coordinación, el tema de las prioridades, el tema de cómo ir en un sentido o en otro lo tengo que abarcar yo, pero el tema del trabajo del día a día es un trabajo que están haciendo de una manera, yo magníficamente considero que de una manera magnífica todas las personas que están trabajando en esas concejalías. O sea, que no hay problema de que aún abarcando mucho puedes apretar perfectamente. Yo creo que estando bien organizado no es una cuestión de, a ver, evidentemente hay un límite, ¿no? de posibilidades, porque el cuerpo humano tiene un límite, pero yo creo que es muy bueno el intentar, pues el que haya gente preparada dentro de las técnicas de las concejalías y que bueno, pues tenemos una coordinación. Por suerte hoy en día pues tenemos el WhatsApp, el Facebook, las posibilidades técnicas que tenemos hoy en día no son las mismas que hace unos años y bueno, yo creo que cualquier problema inmediatamente se habla, se resuelve y yo hasta ahora considero que lo estamos haciendo bien dentro de... No me cabe la menor duda. El otro día estaba reunido con unas personas, Lali, y oía comentar la preocupación de las familias por lo caro que son los libros de texto, ¿no? Y entonces decían ellas de que cuando llegue el mes de octubre, el mes de septiembre, el mes de agosto, es una seria preocupación, porque se gastan 300 y 400 euros en libros. ¿Qué está haciendo la Concejalía de Educación en el Ayuntamiento de Totana para de alguna manera paliar ese problema que lo tiene mucha gente? Sí. Bueno, se está haciendo a varios niveles, se está trabajando en ese sentido. Yo creo que somos de los pocos países de Europa que no tienen los libros gratuitos, de los pocos países de Europa. La mayoría, si es una educación gratuita, tiene que tener todo el material de acceso, debería ser también gratuito. Por parte de la Consejería de Educación se han puesto este año en marcha unas becas o unos bonos para los alumnos para que puedan obtener esos libros y para determinados cursos este año ya han sido gratis. Lo que es cierto es que, de alguna manera, lo que ha funcionado hasta ahora han sido la sociedad cuando se organiza, cuando necesita cosas se organiza, ¿no? Entonces las AMPAs han sido, yo creo, las grandes luchadoras por esos derechos, precisamente porque están directamente implicadas en el tema. Entonces las AMPAs de aquí, en los colegios de aquí de Totana, tenemos la mayoría de centros, tienen bancos de libros, tienen libros que tienen gratuidad. Tienen que comprar, el tema del material que tienen que comprar es quizá el material de curricular, bolígrafos, libretas, pero en la mayoría de centros de aquí de Totana existe los bancos de libros que están gestionados por las AMPAs y además, como te digo, este año se ha puesto en marcha por parte de la Consejería de Educación un nuevo bono, le han dado a los alumnos de forma personal, a los alumnos les han dado una cantidad de dinero para comprarse libros. Es decir, que yo creo que poco a poco, lo que a mí me hubiera gustado es que se hubiera hecho pues bueno, con tiempo, bien organizado, porque es verdad que este principio de curso ha sido entre los bonos que eran los libros que eran nuevos, la gratuidad de los libros que eran nuevos, el cómo se gestiona eso con los bancos de libros que ya existen.
Es decir, ha habido un poco de... A mí hay una cosa, Lali, que me llama la atención y no logro entender por qué lo han hecho, ¿no? Y es que muchos libros, sobre todo a nivel de los muchachitos pequeños, ¿no? Son libros que había la obligatoriedad de escribir en ellos, de manera tal que quedaban inutilizados para los hermanos. Cuando uno era pequeño, y creo que tú también compartías eso, de que los libros tuyos eran de tus hermanos o venían para ti pasando por tus hermanos. ¿Sabes? ¿Por qué eso no se hace? Te lo cuento, porque, a ver, estamos en un sistema educativo diferente. La forma de enseñar que tenemos hoy en día es muy diferente a la que teníamos ¿Por diferente es mejor? No lo creo. No, es diferente. Y en edades muy pequeñas se ha entendido, pedagógicamente hablando y psicológicamente hablando, que los niños necesitan manipular, necesitan coger, necesitan romper, necesitan foto. Quizá podríamos, sí que se podría fotocopiar el material. En libretas, ¿no? En libretas... Sí, pero lo que se suele usar en los cursos pequeños, primero y segundo, te hablo de primero y segundo, porque a partir de tercero ya los libros, yo te digo que en mi colegio los libros son banco de libros y ahí no escribe nadie. Ya te digo yo que a partir de tercero los libros se les dejan se dejan en el banco de libros y a partir de ahí pues se distribuyen. Pero sí que es verdad que en infantil, en primero y en segundo son libros muy manipulativos, muy de romper, de pintar, de colorear, de picar. Entonces esos libros que son quizá por eso quizá en esas edades es cuando habría que prestar más ayuda, el dinero debe que vaya para esos alumnos, ya que en el resto pues hay... Comentabas al principio, Lali, que España era de los pocos países donde los libros no eran gratuitos. ¿A qué crees que se debe eso? Pues mira, yo creo que hemos tenido diferentes leyes educativas. El problema que hemos tenido en este país es que durante 20 años, del año 70 al año 90, tuvimos una sola ley educativa, la Ley General de Educación, que fue una ley que yo creo que fue bastante interesante, que duró mucho y que se vio que tenía cosas bastante positivas. Sin embargo, desde el año 90, 91 hasta la actualidad tenemos ya 7 u 8 leyes educativas. Yo creo que el problema que hemos tenido en este país históricamente es que no se ha entendido la educación como una prioridad y por tanto pues hemos ido cambiando de ley conforme hemos ido cambiando de gobierno, hemos ido cambiando de prioridades. Esa es la primera persona que se lo escucho decir, sí, es la primera persona que lo escucho decir que no han tenido la educación como una prioridad. Te felicito, de verdad. Porque... es cierto, o sea, si la educación hubiera sido una prioridad, hubiera habido un gran pacto de Estado. Es decir, si ha habido un pacto de Estado contra el terrorismo porque se consideró que era una prioridad, ¿por qué no la educación? La educación es la base sobre la que se sustenta la sociedad. Si queremos una sociedad que sea equitativa, que sea potente, que permita crear una sociedad más justa de aquí en adelante, tenemos que formarla y eso no se puede hacer cambiando una ley cuando a mí no me conviene, ¿no? Y es verdad que se ha hecho. Yo espero que por fin en algún momento decidamos que haya un gran pacto nacional por el tema de la educación y a partir de ahí pues priorizar pues en todo ese tipo de cosas, porque si Portugal no tiene libro de texto como nosotros es porque a lo mejor tenían esa misma situación, sí. Pero Inglaterra, Alemania, Italia, Reino Unido tienen libros de texto gratuitos, tienen leyes que perduran en el tiempo, que no van en función de quién está gobernando y que no prioriza sus intereses particulares por encima de los intereses generales de la sociedad. Yo creo que si resuelven ustedes políticamente ese problema, Lali, las familias lo agradecerían, ¿viste? Porque de verdad que es terrible el gasto que cuentan, sobre todo en momentos difíciles. Sí. Cuando estamos en abundancia y hay trabajo en todas las familias, pues mira, ese gasto de 300 euros al mes lo llevas, pero cuando no es así, se hace cuesta arriba. Sí, es cierto. El Ayuntamiento de Totana ha pedido una subvención para implementar un proyecto para combatir el ausentismo escolar. ¿Qué es eso y cómo piensan instrumentarlo y qué finalidad tiene? Bueno, esa subvención se viene solicitando de forma anual. El absentismo escolar, quizá más el abandono escolar. El absentismo escolar no es muy importante en nuestro municipio. El absentismo es que en edad escolar los alumnos tienen que estar en el centro educativo. En general, el absentismo no tiene un porcentaje muy elevado en Totana, pero sí el abandono escolar. El problema que yo veo... El abandono, te refieres que no culminan, que no continúan, exacto, que no continúan, que una vez que tienen a los 16 años, pues los alumnos deciden abandonar cuando pueden. Es verdad que a veces antes, en torno a los 14, 15, los problemas generalmente se centran en el instituto, en secundaria, es donde se produce ese gran cambio. Yo creo que tenemos que intentar prevenir esas cosas, es decir, si estamos viendo que hay algo que puede, que de forma recurrente ocurre, que es que los alumnos en primaria
en general no suelen tener grandes problemas, pero sí que hay un determinado porcentaje de alumnos que los tiene, pero que en secundaria explota. Tendremos que analizar cuáles son las causas, por qué los alumnos en primaria no y en secundaria sí, por qué se está produciendo ese abandono temprano. Yo creo que el problema ya no es solamente económico, o es un problema que va más allá de la pura economía en cuanto a la administración. Evidentemente, aquellas familias que tienen una situación más desfavorecida suelen tener problemas y a veces eso influye en que puedan, pues, por ejemplo, llevarse a su hijo a trabajar o cualquier cosa de esas, ¿no? Pero independientemente de eso, yo creo que tendríamos que centrarnos en prevenir qué es lo que ocurre de primaria a secundaria, dónde están los problemas y analizarlos. Donde se suele usar habitualmente la subvención de absentismo es en contratar una persona que pues detecta situaciones de absentismo y que valora cuál es la actividad que debe hacer. Eso, de todas formas, hay una persona ya en el ayuntamiento que lo hace de forma continua. Es decir, no solamente existe un técnico de absentismo cuando se contrata a través de la subvención, sino que hay una persona dedicada, en parte en la Concejalía de Educación, a valorar el tema del absentismo escolar y que colabora con servicios sociales, que colabora con la policía y que llevan a cabo esa labor de control. Estaba casualmente hablando no de este tema, pero que me vino a cuento porque el otro día, Lali, entrevisté a una formadora, a una socióloga en impacto social, y me comentaba este tipo de problemas. Y es que, ¿qué sucedía? ¿Cuál era la preocupación de ella y dónde entendía ella que estaba la falla? En cuando se estructura un proyecto para buscar una solución, nos abocamos básicamente a los recursos y a la solución más evidente. Pero realmente lo que es el problema propiamente dicho no alcanzan a resolverlo. Cuando hablamos del absentismo escolar, seguramente estamos diciendo, asignamos recursos, el muchacho deja de faltar, pero ¿dónde está realmente el problema? Entonces eso es lo que hay que ver. Ver dónde está el por qué ocurren esas cosas, es decir, qué tipo de alumnado es el que suele ser absentista o abandonar tempranamente la educación, cuáles son las causas y tal. Yo creo que es importante trabajar en ese sentido y... Habría que trabajar de manera integral, claro, me refiero, porque tomen en cuenta a la familia. Exactamente. ¿Cuáles son los elementos? Es lo que yo te comentaba, que desde la Concejalía de Educación lo que hacemos es colaborar con servicios sociales, porque aunque hay absentistas de todos los niveles, también es cierto que hay un número elevado de absentismo que pertenece a, que tiene una determinada circunstancia. Entonces, a través de servicios sociales, a través de la policía, pues se intenta trabajar con esas familias. ¿Qué problema tenemos? Que no se puede hacer un trabajo intenso en ese sentido. Se puede hacer la subvención alcanza para 2 o 3 meses, el técnico abarca todo el municipio, incluida primaria y secundaria, y a veces pues no se puede llegar. Pero tú no crees, Lali, y eso es, no sé si, que cuando tú tienes un proyecto y unos recursos para 3 meses en un problema tan delicado como este, no estás hablando en el mar, no se está resolviendo el problema, se están gastando los recursos y no se está resolviendo el problema, porque tú en 2 meses, en 3 meses no valoras el problema. Claro, evidentemente, pero lo que yo te digo es que no hay solamente esa persona, es decir, esa persona de alguna manera colabora con la persona que está de forma permanente en la Concejalía de Educación, que es así que está todo el curso, ¿no? Esta persona, pues por ejemplo, cuando viene, pues puede colaborar dando charlas en los centros educativos, que son muy necesarias en todos los niveles, y ahora si quieres hablamos de violencia de género, pero porque charlas en todos los sentidos, porque tenemos una falta en la sociedad de la información, tenemos una grandísima y enorme falta de formación. Es decir, nuestros alumnos tienen demasiada información, pero no saben seleccionar, no saben valorar cuál es la necesaria y cuál es la buena. Cuando tú estás hablando, Lali, de charlas formativas en los colegios, dejamos afuera un elemento importante, que son los padres, porque vamos a ver, cuando un muchacho de 16 años o de 15 años, 16 legalmente, quiere dejar de estudiar, si los padres no lo estimulan para que continúen, porque ellos creen en la formación, el muchacho difícilmente va a tener un estímulo para continuar. Entonces las charlas tenían que ser también tomando en cuenta a los padres. Sí, de todas formas, te comento, por ejemplo, en el Colegio Luis Pérez Rueda se han hecho escuelas de padres por parte de la concejalía y se ha trabajado con ellos, es decir, también se ha trabajado con los padres. Lo que pasa es que es cierto que es muy complicado porque es lo que tú comentabas, es un mare magnum de todas las cosas que van alrededor del absentismo, alrededor del abandono escolar. Hay un montón de circunstancias que
Yo creo que desde una concejalía es muy complicado, desde una consejería quizás es más fácil y desde luego si hablásemos de una situación de prioridad, como hablábamos antes a nivel nacional, probablemente si se promueven leyes que permitan que haya determinadas circunstancias, por ejemplo, te voy a contar un ejemplo, mira, cuando tú inicias un trámite de un expediente por un niño que es absentista, el trámite puede durar 4 meses, 5 meses, supone un mogollón de papeles, supone un montón de preocupaciones, ir a la Guardia Civil, ir al juzgado, y al final ese trámite termina en muy poco. Por tanto, yo creo que tenemos que empezar a cortar trámites, a ser más ágiles, a resolver de verdad y a tomar, si tenemos este problema, ¿cómo lo podemos resolver? 6 meses de expediente para que cuando termine el expediente termine en nada, no sirve. Y esa es la normativa que tenemos actualmente. Pero claro, lo que pasa es que ya cambiamos de tema ahorita, lo que sucede, Lali, es que a veces anteponemos el interés a los recursos, o sea, el interés son los recursos económicos. Yo pido para un proyecto, pido un recurso, me dan el dinero, lo medianamente cumplo, lo doy por satisfecho. Cuando no es así, cuando realmente tú tienes que hacer una valoración continua del proyecto. Claro. No. Yo no creo que un proyecto funcione solo con dinero. No creo que. No, claro, pero si estamos viendo. En el tema del absentismo, evidentemente hacen falta recursos porque hacen falta formadores, hacen falta gente que forme también a los docentes que estamos dando clase, que a veces no sabemos cómo abordar determinadas situaciones. El PTSC de los institutos no llega a abarcar todo, es decir, que sí que y la formación es dinero. Pero no solo dinero para eso, sino es decir, formación, trabajo con las familias, que haya un seguimiento, que haya una modificación legislativa, que los jueces puedan de alguna manera tener un mayor poder. No sé, es un todo. Y no solo es dinero, pero sí que es verdad que sin medios es bastante complicado. No, sin lugar a dudas. El año pasado me reuní en varias oportunidades con miembros del AMPA del Prado Mayor, creo que era, donde comentaba que había unas deficiencias en las instalaciones. Ha empezado el año escolar nuevamente, Lali. ¿Cómo están los centros educativos de Totana a nivel de instalaciones físicas? Bueno, ¿cómo nos encontramos? Yo estoy un poco cabreada en ese tema, porque, bueno, el Prado Mayor lleva ya, no sé si son 6, 7, 8, no sé cuántos años lleva, pidiendo el cuarto aulario. El cuarto aulario es que el instituto, los dos institutos están totalmente saturados. Y a la Consejería de Educación le pareció una buena idea construir el cuarto aulario. Hace unos años, en el 2011 porque recuerdo que fue aprobado el cuarto aulario e inmediatamente en el 2011 fue el terremoto de Lorca. A raíz de eso, ese dinero que iba a ir al cuarto aulario se fue a Lorca, lógicamente todos lo entendimos, pero estamos en 2018 y ese dinero sigue sin venir. Entonces yo el año pasado tuve una reunión con el AMPA del Prado Mayor, con el equipo directivo del Prado Mayor, y yo nos reunimos con la directora general del centro, Remedios Lajara, y nos dijo que para este año, principios del 19, ya iba a estar la cosa en plan tramitado y tal. Últimamente no consigo ponerme en contacto con esa señora. Habíamos tenido muy buena relación, pero digamos que desde que les estoy exigiendo un poco por dónde van a ir las cosas, no solo en el Prado Mayor, sino pues las dos techos de Santa Eulalia y Santiago, que también nos dijeron que para este año 2018 se iban a arreglar y no se han arreglado. La ampliación de potencia del Tierno Galván, la ampliación de potencia del Lebor. Y últimamente lo último que negociamos fue las pistas deportivas de Santiago y Tierno, que eran las dos únicas que van a quedar sin cubrir, ya que la de San José se va a cubrir con medio del POS, del Plan de Obras y Servicios. Digamos que todas esas cosas que son tan importantes. Estamos en un compás de espera de políticas de elecciones, entonces podemos decir que nos van a resolver todo ahora cara a las elecciones, pues en promesas, pero en promesas. Yo espero, yo confío sinceramente en las elecciones, estoy deseando que de verdad esas
promesas que de alguna manera resolverían la parte de infraestructuras importantes. Pero Lali, parece mentira que siendo tu política confías en las promesas electorales. No, sí, no, en las promesas electorales no, confío en que como vienen las elecciones, que se pueda resolver. Tiene que haber hay una acción. Sí. Siempre sabes tú que antes de las elecciones hay una acción importante. Pues yo confío en esa acción. De hecho, bueno, eso daría votos, ¿eh? Claro. La reparación de las. Pero a mí me parece perfecto, porque a mí lo que me importa es que por supuesto, y ya te digo que hemos pedido una cita con las AMPAs de los centros para ver por dónde va la cosa. Porque al final a los padres les hacen más caso que a los políticos. Sí, bueno, a veces la presión de los padres es importante. Yo me enteré por los padres, realmente. Es importantísima. Estamos en el 2018, en el centenario de la ciudad, del nombramiento de Totana como ciudad por Alfonso XIII, ¿no? ¿Qué se está, sé que estos días ahora o en los próximos días hay una inauguración? ¿Qué se está haciendo para el centenario? Bueno, se han hecho muchísimas cosas. Yo estoy súper contenta de las actividades que se han hecho este año porque, empezando por conciertos, charlas, exposiciones, bueno, se ha hecho, no sé, un montón. Yo tengo aquí todas las actividades que se han hecho a lo largo del año. Esta tarde precisamente se inaugura lo hemos llamado así la exposición del centenario porque creemos que es... Sí, bueno, esta tarde manera... no, porque este programa sale la semana próxima, Dios mediante. Pero bueno, hoy jueves, ¿qué día es hoy? Hoy es 4. O sea, lo veremos el martes que viene, pero bueno. Vale, pues de todas formas van a estar aún en tiempo de poder visitarla. Sí. ¿Hasta cuándo dura? ¿Hasta el 14? Hasta el 14. No, hasta el 20. Hasta el 28. Creo que hasta el 28. Hasta el 28, sí. Es que he confundido con otra cosa. Una exposición que yo creo que es súper importante porque hace una especie de análisis. A ver, la exposición podría ser muchísimo más ambiciosa, pero también es verdad que a veces pues, podemos hacer lo que podemos hacer. De todas formas, para mí ha sido o va a ser una exposición súper interesante. ¿Dónde se va a hacer? En la sala Gregorio Cebrián, en la sala de exposiciones Gregorio Cebrián. ¿Al público de qué hora a qué hora está abierto? Pues va a estar abierto por las tardes de... todos los días. Sí, todos los días, incluidos los fines de semana. Vamos a intentar que tenga una grandísima difusión. De verdad que yo animo a que la gente participe y vaya, porque, en fin, se ha puesto muchísimo interés. Hay un montón de personas de nuestro municipio que nos han dejado sus obras que tenían y que tienen un gran valor emocional para ellas o para ellos y que nos lo han dejado porque entienden que es en una exposición en la que la gente pueda valorar, en la que la gente pueda ver qué tipo de artistas hemos tenido en nuestro municipio y yo quiero agradecer a todas esas personas porque han sido todas las familias y personas con las que nos hemos puesto en contacto. Bueno, se ha puesto en contacto con Juan Cánova Mulero, que tengo que decir que ha hecho una labor impresionante. Como siempre. Juan Cánovas es un trabajador incansable, una persona con una capacidad inalcanzable para mí. Yo no puedo seguirle el ritmo. Además. Sí, es impresionante. Y bueno, quiero agradecerle a él, quiero agradecerle a Encarna, porque bueno, el tema de las exposiciones Encarna es la persona que la cuida como si fuera su casa, como si fuera parte de su casa. Y también quiero agradecer a Lorenzo Moreno y a Arantxa, que han estado haciendo la decoración de la exposición. Más después de esa exposición que termina en octubre, ¿qué más tenemos para cercanamente? Sí, bueno, tenemos, mira, un par de la conferencia sobre la evolución. Hemos hecho una conferencia sobre la llegada del trasvase, una conferencia sobre la agricultura. Creíamos que la evolución urbana del municipio también habría que valorarla, entonces vamos a hacer una mesa sobre la evolución urbanística de Totana, en la que participa Mariola López y Antonio Campos, que son dos grandes conocedores de este tema. Luego Juan Cánova Mulero va a presentar el cuaderno sobre el cementerio, ha hecho un análisis de algunas de las tumbas que están y la historia y todo ese tipo de cosas. Y el cementerio es una joya, el cementerio y tiene determinadas cosas que ni siquiera nosotros conocemos o ni siquiera nos fijamos. Por ejemplo, el Cristo del cementerio está en la exposición porque está hecho por un artista totanero, es decir, que hay cosas que ni siquiera las vemos y que parece que no, pero son obras de arte que no le damos importancia porque es nuestro. Luego tenemos también un mercado modernista, este año en lugar de mercado medieval, aprovechando precisamente porque estábamos hablando del centenario, pues hemos querido cambiar la temática, un mercado modernista. Luego la presentación del libro de Aledo y Totana, la evolución histórica de estos dos municipios en conjunto. Y luego, para mí el punto ya culminante es el concierto de clausura. Creo que
la música forma ¿Dónde parte de la historia. ¿Dónde se va a dar el concierto? Pues yo creo que va a ser en la iglesia, porque la verdad es que no recuerdo exactamente, pero vamos, creo que va a ser salvaje. Te lo digo así, o sea, como que el lo siento. centenario no va a pasar por debajo de la mesa en ningún sentido. No, vamos a ver, el concierto de clausura, yo creo que, ya te digo, te comento que la música, para mí, en nuestro municipio, la música es fundamental. Desde el principio del centenario, que empezó con un concierto de Murani, hasta la clausura, que va a terminar con un concierto de una obra compuesta por Murani y de los diferentes músicos de nuestro municipio. La música ha formado parte de toda la historia del centenario, porque forma parte de la historia, porque en nuestras casas siempre hay un músico o alguien que le gusta la música o alguien que toca algún instrumento. Yo entendía que la música tenía que ser una parte fundamental en este centenario y así lo hemos hecho. Entonces, yo para mí estoy súper contenta de que esto haya tirado para adelante. Es verdad que a veces teníamos otras propuestas, ¿no? Que viniera la orquesta, no sé cuánto, de la región de Murcia, pero es que a veces, bueno, estamos con las posibilidades que estamos, pero estoy súper contenta porque aquí hay muchos músicos muy buenos. Tenemos a Vox Musicalis, que también va a participar, a la banda de música de la agrupación musical, también ha participado la banda de música de amigos de la música del Paretón, la hermandad de Nuestra Señora de los Dolores. Que todo el mundo se ha involucrado en Si este centenario ha salido como ha salido, ha sido porque la gente de nuestro municipio es como se ha comprometido. Se ha comprometido desde el principio, y a cualquier, te lo digo así como lo siento, a cualquier persona que le hemos dicho, mira, queremos hacer esto, no sé qué te parece, sin ningún problema, y gente que ha venido a decir, mira, me gustaría hacer esto, sin ningún problema. Es decir, el centenario ha tenido la grandeza que ha tenido, sin duda, porque en total hay grandes personas que aman este pueblo, o este municipio, esta ciudad, perdón, y que han querido hacerla grande aprovechando pues estas cosas. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, la exposición tenga tantísimas obras y que la gente haya tenido la facilidad para decirnos sin problemas, cuando queráis, como queráis, pues me hace sentir que estoy muy orgullosa de esta ciudad. Vamos a hablar de algo menos agradable, Lali, que lo comentabas al principio, que es la violencia de género. Llevamos desgraciadamente 38 víctimas en lo que va, bueno, no sé, ahora al 28, anteayer prácticamente, hace 4 días. Esta mañana había una noticia que decía que dudaban si había otra 38 más. Víctimas. Yo lo comentaba desgraciadamente en una oportunidad, que ya llega un momento que uno ve eso como cifras solamente, porque ya está como acostumbrado a que mueran mujeres todos los días. ¿Qué podemos hacer con eso, Lali? Pues, ¿qué podemos hacer en los colegios? Porque ya la gente adulta estamos viciados, pero ¿qué podemos hacer en los jóvenes, en los colegios, para que surja una generación respetuosa con las mujeres? ¿Cómo no? Con las mujeres, porque pareciera que las mujeres son tratadas como un objeto, no sé por qué. Es que ha sido así históricamente, es decir, el problema no surge ahora porque las mujeres en este momento están siendo, es que históricamente, desde el principio de la humanidad, las mujeres han sido, la historia ha sido... Pero estamos en el siglo XXI, Lali. Sí, pues lo primero que tenemos que hacer es no acostumbrarnos a que haya 38 mujeres y 10 niños asesinados por sus maltratadores. Yo creo que es un problema, igual que te hablaba del tema de la educación, con el tema de la violencia de género, yo creo que hay que trabajar en todos los sentidos, con las familias, con la sociedad, con los medios de comunicación, yo creo que, bueno, en los colegios, por supuesto, es que yo creo que la violencia, o sea, el tema de las mujeres, a mí me pasa un poco, yo que estoy dando clase en primaria, ¿cómo lo ves? Bueno, trabajo con los críos tan pequeños que a veces repiten roles que tú dices, perdona, o sea, críos que le dicen a su compañera, tú me llevas la mochila porque yo no estoy cansado. O sea, cosas así las he visto yo hace 2 años o el año pasado. Esos roles que se siguen transmitiendo son de las familias. Pero no están los colegios para neutralizar eso fuertemente, Obviamente, en el colegio se intenta neutralizar, pero el niño pasa en el colegio 5 horas, pero pasa la mayor parte del tiempo con la familia. Yo creo que el trabajo grande debe estar en las familias, un cambio social. No sé cómo se hace ese cambio social, pero desde luego, evidentemente, hay que empezar por el colegio. Yo, este año, cada uno, bueno, no solo hay que trabajar en el ámbito del colegio, yo creo que debemos trabajar cada uno en nuestro ámbito. Yo en el mío, tú en el tuyo y cada persona
en su pequeño ámbito de influencia, porque al final las pequeñas cosas son las que cambian. Sí. Los proyectos hacia el exterior. Exacto. No debemos permitir ningún tipo de conducta que discrimine a ninguna mujer. No debemos permitir ningún tipo de actuación que discrimine a ninguna mujer. Debemos hacer un rechazo unánime cuando se produce determinadas situaciones. Es decir, no podemos andar con, bueno, tampoco pasa nada, tampoco es tanto, porque al final ese tampoco es tanto. Yo cuando a veces defiendo las mociones de violencia de género, que estoy ya deseando no tener que presentar ninguna porque se ha resuelto el tema, siempre digo, imagínense ustedes que en lugar de asesinar a 52 mujeres hubieran asesinado a 52 jueces, 52 guardias civiles, 52 futbolistas, 52 lo que sea, cualquier cosa que no sea una mujer, y hubiera sido muchísimo más hubiera tenido una repercusión muchísimo mayor. Reflexionemos qué es lo que nos pasa y por qué nos estamos acostumbrando y por qué sigue habiendo asesinatos de personas que tienen 40, 50, 60 y de gente de 20 y de adolescentes. ¿Qué es lo que la sociedad está yo lo que te comentaba al principio, que yo entiendo, no entiendo, pero de alguna manera veo como tarea imposible cambiar la conducta de gente ya mayor. La veo, pero en los jóvenes sí, en los jóvenes creo que se pueden educar para que educarlos en la igualdad, en el respeto al semejante. Claro. Porque en el viejo ya... Ya, pero el problema es que la educación puede hacer su parte. La educación puede hacer su parte. Y se trabaja con el tema de la educación, con el tema de la igualdad, con el tema de la diversidad, con el tema de la solidaridad, con el tema de la cooperación, con todos los temas se trabaja. Pero es que un niño no va a ser solidario si en su familia no hay solidaridad. Es decir, puede tener algún conocimiento más que no tendría si no tuviese esa familia, pero yo creo que el meollo grande está en las familias, sin quitar la responsabilidad que tenemos los centros educativos y los docentes en ese tipo de sentido. Pues educamos a la familia entonces. Claro, las escuelas de padres son súper importantes, pero se le está dando importancia a las escuelas de padres. Hay escuelas de padres, se está haciendo inversión. Hay escuelas de padres, pero es lo que hablábamos antes de la educación, no es una prioridad. Las escuelas de padres no son una prioridad, ni en el absentismo, ni en la violencia de género, ni en... Entonces, el tema es que la sociedad no cambia sola. Hablando de esa cuestión de la violencia de género y del maltrato a las mujeres, me llama la atención y quiero una reflexión tuya sobre esto. Recientemente yo frecuento mucho las redes sociales y veo cada vez más frecuentemente a un colectivo de una religión determinada, ¿okay?, maltratando a la mujer. Oí el otro día uno en Ceuta, que decía que las mujeres que se maquillaban, concretamente un guía musulmán, que las mujeres que se maquillaban y salían a la calle eran unas fornicadoras. Estaba esperando, tengo que reconocer, Lali, que estaba esperando por parte del colectivo de la defensa de la mujer que alguien se pronunciara. Nadie dijo nada. ¿A qué crees tú que se debe ese silencio? A mí me parece una auténtica barbaridad. ¿Pero lo oíste tú o no lo oíste? Yo no recuerdo. Yo lo compartí porque realmente tenía la esperanza de que algún colectivo dijera, señores, no. Y aparte lo grave de todo esto es que lo dijo en territorio español, que no lo puede decir en su tierra, lo dijo aquí. A mí ese tipo de... Ese como otras, es decir, a ver, en religión, yo estudié historia de las religiones en magisterio. Y... Me continúas ahora, pero te quiero añadirte algo a este comentario. Si este comentario, en vez de hacerlo un guía espiritual, un guía islamista, no sé si espiritual o no islamista, lo hiciera un español de una ideología diferente a la izquierda, ¿cómo sientes tú que se vería? ¿Y cuántas personas responderían inmediatamente? Pues no lo sé, pero a mí me parecería igual de bárbaro, me parecería una burrada igual que la diga uno que la diga otro. Probablemente en las redes sociales estallarían si fuera un español, no lo sé. Pero yo creo que igual le habrán estallado si era un guía musulmán o lo que sea. Yo entiendo que las redes sociales son un sitio en el cual la gente dice lo que piensa, pero no todo es válido. No todo es válido. ¿No? Las redes sociales no deberían permitir... No, porque las redes sociales se hizo eco del comentario que hizo ese hombre, alguien lo grabó en su área de... A mí me parece una barbaridad cualquier tipo de comentario que atente contra las mujeres. La religión, de forma normal, siempre ha discriminado a las mujeres. Yo respeto profundamente. La religión y la política. Todos. El comentario que pasó, La sociedad. el comentario que pasó recientemente, tristemente,
con esa rimada cuando le dijeron, y perdóname la expresión, malparida, cerda y que te violen en grupo. Eso no es propio de una sociedad civilizada. No. Y tampoco nadie dijo nada, Lali. No, no es propio de una sociedad civilizada el que nadie se atreva a insultar a nadie. Es decir, a mí me parece que cuando tú insultas pierdes el... Tú tienes que intentar argumentar tu posicionamiento. Tu posicionamiento no puede ser el insulto, porque entonces tu posicionamiento deja de tener sentido. Para mí, cuando tú quieres defender algo, siempre tienes que hacerlo con un argumento, con la palabra y de una manera totalmente tranquila. Es decir, yo puedo estar de acuerdo contigo o no en determinadas cosas, absolutamente, pero eso no hace que yo pueda insultarte a ti porque tú pienses de una manera diferente a mí. A mí me parece que la religión, todas las religiones en la política, no es que todas las religiones en la política, es que la sociedad de forma normal ha discriminado históricamente a las mujeres. ¿Por qué se produce un aumento de las mujeres en la política? Pues puede parecer una chorrada, pero el hecho de que se imponga una cuota hizo que en su momento entrasen más mujeres. Una vez que las mujeres ya estamos dentro, quizás no sería necesaria esa cuota, pero hay que tomar medidas, hay que hacer cosas para que las mujeres tengamos posibilidad de participar. Cierto. A mí lo que me llama la atención, Lali, es que defendemos algo cuando nos interesa y cerramos los ojos cuando no nos interesa. Te comento esto porque, vamos a ver, aquí todo el mundo pretende y lucha y aspira, yo pienso que es justo, por la igualdad de las mujeres. Válido totalmente. Pero no hay que ir muy lejos para darse cuenta que las mujeres están siendo utilizadas. El colectivo, por ejemplo, sin ir más lejos, el colectivo LGTB. Hay países, Irán concretamente, donde son asesinados. Entonces, como aquí defendemos el colectivo LGTB y nos rasgamos las vestiduras y permitimos que otros países con los cuales estamos ideológicamente afines hagan eso? O sea, yo ese doble discurso no lo entiendo. No. Yo defiendo tu posición aquí y en la China. Exactamente. Pero no aquí porque es España y cierro los ojos en la China porque me interesa. Y eso de alguna manera le resta validez a la queja. No, es decir, vamos a ver, yo defiendo el colectivo LGTBI aquí, en Irán y en China y en donde haga falta. Pero no muchas como tú, porque por lo que veo está todo el mundo silencioso. No, todo el mundo está silencioso. Cualquier tipo de agresión que se produce, de la que yo soy consciente, a cualquier persona en el mundo, evidentemente... es lo que hablamos siempre. El problema no es un problema del colectivo LGTBI, es un problema social. Aquí en España tenemos una situación menos, evidentemente, obviamente, tenemos una legislación que nos iguala en derechos al resto de personas, pero evidentemente la situación en otros países no es la misma. No es lo mismo y en España sigue pasando. Pero no aplaudas a otros países. Absoluto, no se puede aplaudir. Cuando yo soy de un colectivo LGTB y yo vivo aquí, pero siento que en otro país a los miembros de mi colectivo los ahorcan por ser homosexuales, sí, yo no puedo defender ese régimen. En absoluto. No puedo. Ni a ese ni a ninguno que atente. Como tampoco puedo defenderlo, Lali, y viene a cuento, porque lo estaba leyendo estos días desgraciadamente, el éxodo de Venezuela, está causando unos índices altísimos de prostitución, porque las madres llegan con 2 niños que hay que mantener y no hay recursos. Entonces, ¿cómo tú puedes verle a la cara a alguien que es el causante de eso y sentir simpatía por él? Y eres una persona que estás en España defendiendo la igualdad de las mujeres y el respeto a la mujer, cuando más allá de la frontera estás permitiendo que eso pase porque estás apoyando a quien... Yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de... Yo estoy enervado con eso. Ya lo sé. Yo para nada estoy de acuerdo con ningún tipo de situación en la que haya que irse de ningún país, en la que haya que discriminar a nadie por ningún tipo de razón. No estoy de acuerdo con ningún tipo de... Pero no me refiero a que te vayas, puedes irte, pero me refiero que están obligando a que muchas mujeres se prostituyan porque no hay recursos. Y quien lo está promoviendo es gente que aquí en España hay un colectivo importante que le hace ojitos. A eso es a lo que me refiero. Yo creo que el que haya una determinada sintonía política no implica...
otras cosas, no implica otras cosas. Yo puedo estar de acuerdo políticamente en determinadas cosas y puedo estar en desacuerdo en cómo se hacen otras determinadas cosas. Es decir, yo no, el hecho de que a mí ideológicamente me sienta cercana a un determinado partido o en cualquier país del mundo, no quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que pasa y también hay que abordar porque puede haber una situación global que también influye en determinadas cosas. Es decir, cuando se habla de Cuba o cuando se habla de determinados países, pues tampoco se habla del problema de que Estados Unidos lleva cuántos años haciéndole. Hay situaciones tampoco hablamos de Cuba cuando hablamos de las jineteras, que eran prostitutas encubiertas, claro, pero por eso que digo tenía gente. que entonces son muchas cosas. Pero lo que pasa, Lali, pasa, no sé si compartes conmigo, de que cuando criticas algo porque estás defendiendo lo contrario en tu país, tú no puedes ver con buenos ojos lo que está sucediendo allí y que lo causan ciertas personas. Te comento el caso de LGTB, por ejemplo, en España, todo el mundo defendemos al colectivo, yo lo defiendo, pero yo no sería incoherente con mi discurso si yo aprobara lo que está haciendo Irán. Claro. Sería incoherente. Totalmente. Soy incoherente si yo trato de defender la dignidad de la mujer en España y permito que un sátrapa obliga a las mujeres a irse de su país, en Venezuela concretamente, y que tengan que prostituirse a la frontera porque no tienen cómo alimentar a los niños. Eso es incoherencia. A eso es a lo que me refiero y veo, por eso te digo que a veces hay un doble discurso, Lali. No, yo que ya te digo que yo estoy de acuerdo con determinadas cosas y con otras no. Es decir, el hecho de que tú compartas un posicionamiento político no quiere decir que absolutamente. Todo lo que ocurre en determinadas yo estoy hablando solamente aquí de la dignidad de las personas, no de la Claro, no exactamente. De política, Es que la dignidad de las personas tiene que estar siempre por encima de todo lo demás. Lo que nos hace ser personas es precisamente tener dignidad. ¿Cómo ves la salud? Me preocupa también. ¿Cómo ves la salud de la familia en España? La salud de la familia. De la familia, ¿sabes qué es? El núcleo fundamental de la sociedad. La familia es el núcleo. ¿Cómo ves la familia en España? ¿La ves estructurada? ¿Ves que se están perdiendo valores? ¿Hay cierta preocupación sobre eso? No. Yo no creo que haya preocupación sobre eso. La familia es un concepto amplio que implica diferentes tipos de familia. Yo creo que mientras hay respeto y aceptamos que el concepto de familia ya no es solamente hombre, mujer, hijos, sino que el concepto de familia sea ampliado, mientras todo eso lo entendamos, yo no veo ningún tipo de problema. No lo veo, es decir, pero porque no veo ningún tipo de problema, porque entiendo que todos tenemos cabida en una sociedad en la que todos nos respetamos, todos tenemos cabida. Yo puedo ser como quiera ser, tú puedes ser como quieras ser, y yo te respeto a ti, tú me respetas a mí. Y yo estoy en el colegio, hay determinadas situaciones que deberíamos, desde mi punto de vista, manejar mejor. Los niños, cuando se producen separaciones, los niños cuando se producen divorcios, no pueden ser moneda de cambio, por supuesto. Y no pueden estar al albur de quién tiene la custodia, de quién deja de tenerla. Yo te veo ahora. Eso es lo que a mí me preocupa de mis críos. Es decir, sinceramente, el problema más grande que yo estoy viendo son niños que están mal porque sus padres les han hecho en la cabeza un lío. No, y porque los adultos somos tan insensatos que pensamos que ellos no sienten. O que ellos no lo ven y son más observadores que nosotros. Exactamente. Entonces ahí está el en problema. ese sentido sí que ahí veo, mira, ahí sí que te digo que me gustaría que fuéramos capaces de ser adultos y de tener en cuenta que ese niño no tiene culpa de que a mí esa relación me vaya mal y que ese niño se merece tener una familia que puede ser. Yo tengo críos que tienen pues ahora 2 madres, 2 padres, no sé cuántos, bien. No hay ningún problema. Si entre ellos hay muy buena relación, no hay ningún problema. El problema es que los críos sufran la separación de sus padres y de una manera traumática porque inconscientemente, o sea, no inconscientemente, totalmente consciente, pero, o sea, siendo un inconsciente, le hacen pagar al hijo por la situación que se está produciendo. Porque se ven ellos primero que al hijo. Eso sí me duele. ¿Ves? Eso sí, no había pensado como algo. Sí, pero Lali, sí, eso duele. se me acabó el tiempo. Muy Una bien. pena, porque Rápido. me encanta, rapidísimo, me encanta conversar contigo. Ya. Ha sido un placer tenerte aquí, de verdad que sí. Espero, me quedaron unas cositas por ahí comentar, pero te iba a preguntar una, lo que pasa es que esta que te iba a preguntar es más reflexiva, va a llevar más tiempo y no me va a dar tiempo. Vale, pues nada, te la haremos la oportunidad. próxima. Muchísimas gracias, Lali. Gracias a ti, Manuel.
Queridos amigos, espero que hayan disfrutado lo comentado por la concejal de Igualdad, Cultura, Educación, Defensa del Colectivo LGTB, y los espero la próxima semana, Dios mediante, a esta misma hora. Hasta tanto, que tengan muy buenas tardes y muchas gracias.